pueden accesar al chat. Yo voy a estar verificando cualquier pregunta y haciéndola saber al médico Gonzalo García, que es nuestro expositor el día de hoy, para poder atender sus consultas. Sin más preámbulos, le paso la palabra al presidente, el ingeniero Rubén Flores. Muchas gracias, ingeniera Mariela Castillo, ingeniera especialista en sistemas, pues nos acompaña el día de hoy al grupo APANGUS como respaldo a este tema de la charla Rompiendo Paradigmas. La Asociación Panameña de Creadores de Angus y Frangus de Panamá, APANGUS, le da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Rubén Flores, actualmente soy el presidente actual de la asociación. Dentro de las líneas de acción que hemos querido manejar dentro de la nueva junta directiva es dar un programa de educación o mejoramiento continuo a todos los productores y socios y amigos. También en esta ocasión hemos invitado a nuestro grupo Coleche, en la cual formamos parte, socio ya hace un par de años atrás, ya que hemos empezado a hacer, por decir, un convenio entre APANGUS y Coleche, por eso la invitación. Igual, pues esto fue una charla que se dio abierta al grupo a través de nuestras redes sociales. Darles las gracias y las más cordiales bienvenidas a todos, con las seguridades de que no va a ser ni la primera ni la última, porque vemos la necesidad de tener que capacitar. El mundo actual de la producción ganadera empuja a que debemos reducir costos y llevar esto a lo más posible a lo que es la producción verde, ¿verdad? Producción verde con las pasturas. Quisiera hacer, bueno, muchos se preguntarán el por qué el título de la charla, Rompiendo Paradigmas. Y voy a hacer una alusión a un libro que estamos leyendo actualmente, que se trata sobre el manejo holístico de Alan Savory. Era un especialista que ha establecido las bases en todo lo que son restablecimiento y mejora de pastura. Y el porqué de rompiendo paradigmas. El ser humano siempre juzgará las nuevas ideas a la luz de las creencias predominantes o paradigmas, como lo explica Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, su libro. Y rara vez las personas pueden ser objetivas sobre la nueva información. Si una nueva idea está en línea con lo que creemos, dijo Kuhn, la aceptamos. Pero cuando una nueva idea va en contra de nuestra experiencia, conocimientos y prejuicios, o sea, lo que sabemos, en lugar de lo que pensamos, nuestras mentes inmediatamente las bloquearán. Esta incapacidad de aceptar nuevas ideas fuera de las creencias predominantes se llama efecto paradigma. Es no aceptar lo que no conocemos. Y ninguno de nosotros la puede evitar. Y esta es una de las razones principales por lo que nos ha llevado alrededor de 50 años superar la posición de que el ganado puede ser utilizado para regenerar las tierras y las pasturas. Así que esa es una introducción del por qué el título de nuestra charla, y vamos entonces a dejar a nuestro especialista, el señor Gonzalo García Giraldo, para que ponga la presentación de su currículum. El médico veterinario Gonzalo García Giraldo, médico veterinario de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, especialista en producción animal, Universidad de Antioquia, gerente de ganadería inteligente, empresa dedicada con una trayectoria más de 20 años al acompañamiento de proyectos de desarrollo de ganaderas en sistemas sostenibles de pastoreo racional y ganadería inteligente. Damos la más cordial bienvenida al médico Gonzalo García Giraldo. Buenas tardes, señor Gonzalo, y es toda suya la presentación. Gracias, Rubén. ¿Me escuchas ahí bien? Sí, escuchamos, correcto. Bueno, primero quiero darle las gracias al ingeniero, señor Rubén Flores, presidente de APANGUS, que me invitó a compartir un rato con ustedes esta tarde. Igualmente, como ya lo dijo Rubén, nos acompaña la ingeniera señora Mariela Castillo, que en este momento nos está dando la mano como técnica de sonido y el manejo de toda esta parte de la presentación.
el título, como dijo Rubén, rompiendo paradigmas de la charla del día de hoy, es un título muy sugestivo. Él ya lo estaba explicando. Realmente nuestra ganadería, y cuando digo nuestra ganadería, me atrevo a incluir dentro de ella toda la ganadería de esta parte del mundo, es decir, de toda nuestra América. Está casi que inmersa en los mismos problemas y en las mismas dificultades, y hablo de la ganadería a pastoreo. No estoy hablando de las zonas ganaderas donde se manejan los feedlot a partir de productos como el maíz y la soya y TMR con raciones totales mezcladas. No, estoy hablando, o quiero que hablemos, de la ganadería a pastoreo, que es la ganadería no solo del presente, sino la ganadería del futuro. Porque para hacer esta ganadería grande tenemos que trabajar en la regeneración de nuestros suelos, que los hemos destruido a través del tiempo. La presentación se ve bien, Rubén. Voy a empezar a... Sí, correcto, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, cuando hablamos de paradigmas, como dice Rubén, la ganadería está llena de ellos y con un problema muy severo, y es que nuestras ganaderías de trópico bajo no tienen información. Hay ganaderías, hay empresas ganaderas que van un paso adelante, pero yo diría que no es eso lo que nos tiene que sorprender, lo que hacen unos muy pocos, sino lo poco que hacemos la gran masa de ganaderos en nuestra América. Entonces, no tenemos información, no conocemos de parámetros. Todo lo que decimos cuando se juntan 2 o 3 ganaderos, con el perdón de ustedes y la palabra que voy a usar, son mentiras, porque cuando hablamos de parámetros reproductivos, parámetros productivos, ya sea en ganancia de peso animal, o cuando hablamos de producción de leche de nuestras vacas, simplemente estamos hablando con la especulación y con la imaginación, posiblemente con lo que desearíamos tener, pero que no lo tenemos porque ni siquiera hemos tomado anotaciones para poder tener información y poder discutir posteriormente. Entonces, en esta primera estamos viendo puntos clave para romper paradigmas. Para romper paradigmas tenemos que cambiar la manera de pensar, es decir, tenemos que reinventar nuestra manera de pensar, tenemos que desaprender lo que hemos aprendido, lo que estamos haciendo en este momento. Nuestra cabeza ganadera está llena de tradiciones que no la dejan caminar, porque muchas de ellas tenemos que cambiarlas para poder seguir adelante. Pero tenemos que creer que sí es posible, porque es que el primer cambio nuestro es mental. Tenemos que convencernos que sí se puede hacer ganadería de una manera diferente. Todo lo que hacemos en la vida siempre tendrá una mejor manera de hacerlo y siempre podremos encontrar ajustes en la medida que vamos caminando. Tenemos que estudiar. Para poder aprender, tenemos que estudiar. La ganadería, recordemos que tenemos que sacarla de este marasmo, tenemos que vestirla de frac, tenemos que vestirla elegantemente y sentarla a las mejores mesas para que le demos el estatus y la posición que se merece. Porque en otros sectores productivos la agricultura nos lleva mucha ventaja, la porcicultura se ha industrializado de tal manera que el porcicultor conoce al dedillo todo el proceso productivo, la avicultura igualmente, llámese gallinas ponedoras o llámese pollos de engorde, estamos nosotros a años luz de ellos. Para nosotros poder llegar a esos puntos, tenemos que hacer una reingeniería totalmente en todos nuestros procesos productivos. Y no debemos tener temor de asesorarnos. Siempre un buen acompañamiento es muy necesario en cualquier empresa que emprendamos. No es la ganadería la de menos. Siempre hemos creído que nosotros somos capaces sin asesoría. Simplemente un asesor es una inversión muy costosa y yo puedo hacerlo solo a través de la empiria. Yo creo que no.
tenemos que pensar de una manera diferente. Y si miremos aquí algunos problemas productos de estos paradigmas. Hoy en nuestras ganaderías tenemos sistemas de pastoreos completamente irracionales porque no tenemos días de descanso en nuestras pasturas definidos, ni días de ocupación definidos, sino que simplemente nuestros sistemas pastoriles, que son de muy baja producción de forraje, porque nosotros entramos nuestros ganados a los potreros y a nuestro ojo sacamos el ganado cuando creemos, desde nuestra visión, que se acabó el pasto. Recordemos que primero se acaba la calidad que la cantidad de forraje que hay en un potrero. Entonces simplemente nosotros metemos los animales y los sacamos, en caso de las vacas de ordeño, los sacamos cuando la producción empieza a descender. Vuelvo y les digo, hay ganaderías que van adelante, pero yo estoy hablando del promedio de las ganaderías de nuestra América. Sistemas de pastoreo irracionales que nos llevan a una muy baja producción de forrajes. Recordemos que estas tecnologías del pastoreo racional se tratan es de producir forrajes antes que cualquier cosa. Hace muchos años decimos, tenemos que ser agricultores los ganaderos antes que cualquier cosa, pero tenemos que ser agricultores de pastos. Recordemos que el pasto, el forraje, es nuestra materia prima y que esa materia prima la tenemos que monetizar, la tenemos que convertir en dinero a través de nuestros animales, en forma de carne o en forma de leche. Pero eso es nuestro producto principal, es producir forrajes. Mientras no los tengamos y hagamos estos sistemas de pastoreo irracionales, nuestra ganadería no camina. Otro problema, el producto del paradigma, las bajas cargas animales. Este dato de 350 kilos por hectárea puede que sea un dato muy nacional nuestro aquí en Colombia, pero yo creo que no estamos lejos en toda nuestra América que esas sean nuestras cargas. Eso equivale a 0.7 unidades gran ganado por hectárea. Es muy pobre. Ninguna tierra, por poco dinero que valga, por barata que sea, con una carga de 350 kilos parado sobre una pradera, puede ser productiva de dinero. Y recordemos que la ganadería es un negocio que se hace para que produzca dinero, no es para que nos vean. Si esto no sirve para producir dinero, no vamos para ninguna parte. Bajas cargas animales, 350 kilos, debido a los sistemas pastoriles nuestros. Bajos rendimientos productivos, muy bajos rendimientos productivos. Si nosotros hablamos de ganancias de peso animal, encontramos que los parámetros de ganancia de peso están muchísimas veces por debajo de los 300 gramos día. Si vamos a mirar a nivel nacional, dato nuestro también, esta 310 gramos es la ganancia de peso animal día. Y ese animal tiene que ir acompañado de una relativa buena calidad genética para que alcance eso. Pero lo que no tenemos son forrajes de muy buena calidad para disparar estas ganancias de peso. Y si hablamos de rendimientos productivos en leche, nuestras vacas, nuestras lecherías en trópico bajo, y hablo de las vacas 7 colores, hablo de esa ganadería, no hablo de la ganadería especializada en trópico bajo, hablamos de la ganadería del montón de ganaderos que hay en nuestra América. Son producciones supremamente bajas. Si nosotros acompañamos eso, la producción de leche que tiene que ir de la mano de la fertilidad o de la reproducción, nosotros tenemos una fertilidad muy baja. En nuestro medio, aquí, los parámetros nuestros de fertilidad están por el orden del 50, 52, 53%. Nosotros nos engañamos cuando decimos, entra un médico veterinario, hace una palpación de un lote de ganado, de 100 vacas se encuentra 80 preñadas y con la boca llena de felicidad y una cara de sonrisa, decimos, tenemos el 80% de fertilidad. Eso es una mentira. La fertilidad se mide en un periodo de un año donde tenemos que incluir todas nuestras vacas, más las novillas que están en edad fértil. Sumando todas esas, las vacas problema, los días abiertos, las vacas buenas
Todo esto nos lleva a dar un parámetro de fertilidad. Y fijémonos que con este parámetro tan bajo de fertilidad estamos hablando casi que necesitamos 2 vacas para tener un ternero por año. Así nunca seremos competitivos y así nunca podremos llegar a igualar a los grandes productores de carne que hay en nuestra América, en el sur del continente. A través de estos sistemas pastoriles que hemos logrado nosotros una disminución de la fertilidad del suelo terrible. Por el sobrepastoreo que hacemos en eso, las pasturas se degradan. Entonces ese sobrepastoreo nos lleva allá y tenemos una muy alta edad al sacrificio. Fíjense en que con este panorama que tenemos acá, estamos muy lejos de ser competitivos en el mundo ganadero. Muy lejos estamos de llegar a tener cosas importantes, pero tenemos la solución a la mano. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Y recordemos que nuestra producción tiene que ser de forrajes. Antes que pensar si tenemos vacas, si tenemos novillas, si tenemos machos, si levantamos o si cebamos, tenemos que pensar que tenemos que producir gran cantidad de forrajes. Y miren ustedes, estamos ubicados en el trópico. La riqueza gigantesca. Vean en esta filmina o en esta gráfica, miren el sol a la izquierda. No nos cobra un centavo y todos los días sale a regalarnos su energía. Y es la energía que necesitan todo lo verde que hay sobre la tierra para crecer. Hablando particularmente de nuestros forrajes, de nuestras gramíneas, todos los días el proceso de fotosíntesis se hace a través de la energía solar. Entonces necesitamos un consumo muy grande, un aporte energético muy grande, pero ese es a través del sol. Es una energía que no tiene costo, que no contamina y que es infinita. No necesitamos petróleo. No necesitamos combustibles fósiles, necesitamos la energía solar para producir grandes volúmenes de forraje, pero tenemos que empezar a aprender cómo es que manejamos esto. Entonces, fíjense en que no estamos dependiendo nosotros de grandes volúmenes de fertilizantes químicos, sino que vamos a depender de otras cosas. Dentro de esas cosas tenemos la energía solar. Más adelante hablamos de los aportes en materia orgánica de las grandes cargas animales para que nuestra fertilidad crezca todos los días. Debemos romper paradigmas y venimos diciendo lo mismo, como cuáles, como estos que estamos viendo aquí al frente. Y aparte de estos, hay muchísimos más paradigmas. La charla tiene como título Romper paradigmas, pero el corazón de la charla son las rotaciones, es el pastoreo racional. Ese es el corazón de la charla. Cuando los ganaderos se sientan a hablar de rotaciones, muchos de ellos, y diría yo que la gran mayoría, dicen que las rotaciones no sirven para nada, que son muchos los ganaderos que han fracasado con ellas y que es imposible hacerlas. Y muchas veces lo decimos la gran mayoría sin ninguna experiencia. Simplemente los seres humanos somos así y repetimos las cosas porque las escuchamos que otros la dicen. Esto no sirve, yo digo también no sirve y todos decimos que no sirve. Las rotaciones tenemos que adoptarlas como sistema productivo para lograr producciones altas de pasto y debemos romper para ellas paradigmas como los movimientos diarios. Movimientos diarios de ganado. Nosotros tenemos que acabar con esos pastoreos largos, potreros grandes, con un grupo de ganados que deambulan durante meses en el mismo potrero comiéndose los rebrotes del pasto, con muy poca producción de forraje y con unos rendimientos día muy bajos, con unas cargas muy bajas que realmente, si nosotros miramos cuál es la producción de carne por hectárea año, nos damos cuenta que es tan baja que no se paga el costo de las tierras de ninguna manera. Tenemos que romper el paradigma y el temor de tener cargas altas de ganado en nuestros potreros.
Los potreros de 20 hectáreas o de 15 hectáreas con una carga de 20 animales. Eso es una locura. Tenemos que pensar que las cargas las tenemos que duplicar, las tenemos que triplicar y las tenemos que cuadruplicar. Y en pastoreo racional hemos logrado cosas gigantescas, cosas impensadas en cargas y en producción diaria de leche o de carne. La altura de pastoreo. La altura de pastoreo. Tenemos temor de pastorear a una altura de 5 a 8 centímetros porque decimos que nuestros potreros no se van a recuperar, que nuestras pasturas no se van a recuperar si los animales comen hasta esa altura. Las cargas tienen que ser altas, las ocupaciones tienen que ser muy cortas y el animal entra al potrero y debe comerse todo lo que en él encuentre. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Las cercas deben ser móviles. Tenemos que acabar con potreros cerrados por las 4 caras. Nosotros tenemos que utilizar para esto el recurso de la cerca eléctrica. Una sola línea de alambre situada a 70 centímetros de altura es más que suficiente para tener cualquier tipo de ganado. Bajémosle costos a la infraestructura. Potreros cerrados por las 4 caras hoy no se utilizan. Las cercas deben ser móviles. Los bebederos tienen que moverse con el ganado. Tenemos que echar mano del recurso del acueducto. Los acueductos son de muy bajo costo y mejoran la calidad del agua enormemente. Es un acueducto sencillo, barato, con mangueras plásticas, con accesorios plásticos, con un flotador que controle el ingreso y la salida de las aguas. Y aparte de todo esto, tenemos que hacer aforos diarios de forraje para que conozcamos realmente cuánto pasto producimos y cuántos invitados podemos tener en nuestras praderas. Si nosotros no conocemos cuánto pasto producimos y lo hacemos a través de unas mediciones permanentes, no sabemos cómo se está moviendo la caja de nuestro negocio. Y recuerden que estamos hablando de producir muchísimo forraje. Las cargas altas no las determina el dinero. Tengo dinero y voy a comprar ganado. No, las cargas altas las determina la oferta de comida que yo tenga para mis animales. Miremos aquí una cerca móvil, un potrero sobre el lado derecho, un potrero que acaba de ser desocupado y los animales van a pasar al potrero del lado izquierdo. ¿Qué lo separa de un potrero que están consumiendo a un potrero que está sin consumir y que apenas van a pasar? Una cinta móvil, simplemente un impulso eléctrico al que el animal se acostumbra y lo respeta y no se pasa para el otro potrero. Paradigma que hay que romper. Un ganado cebú no se tiene con una línea de alambre. Claro que se tiene. Claro que se tiene. Tenemos que enseñarle. Aquí vemos un bebedero pequeño, un grupo muy grande de animales. En un bebedero de este, como este, que tiene 250 litros, perfectamente puede ser el sitio de abrevadero para 150 o 180 animales de 300 o de 350 o de 380 kilos. No lo digo desde mi imaginario o desde creo que, sino desde la experiencia. Son muchos años en este campo del pastoreo racional, manejando rotaciones con altas cargas, y esto que están viendo la foto, todo eso se da. Muchos de ustedes lo deben estar haciendo seguramente y saben que es cierto que estas cosas se suceden. Aquí tenemos una cerca, unas cercas fijas con un solo hilo de alambre, que es más que suficiente. Esta tiene postes metálicos, pero la postería puede ser de madera o de plástico reciclado o qué sé yo, de tantas cosas, de nacederos, de matarratón, que tenemos mucho en nuestro trópico, pero siempre pensar en que tenemos que ser económicos con una sola línea de alambre. Aforos, como les dije ahora, aquí estamos haciendo una práctica de aforo. Es un marco de PVC que se tira a la pradera. Ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio, vamos a calcular unas cargas con unos números imaginarios muy reales. Y simplemente un aforo es esto, es poner un marco en el suelo, en un sitio al azar, en nuestra pradera, tomar varias muestras, cortar a la altura que debe cortar el ganado, pesarlo y empezar a recoger información
para definir la cantidad de pasto que tenemos nosotros en nuestra pradera. Entonces los invito a esto, señores, antes de que entremos a un tema ya más importante. Los invito a esto. No, y definitivamente no a la empiria. La ganadería no puede estar en la época de la empiria. No podemos seguir haciendo ganadería porque mi abuelo lo hizo así toda la vida, yo tengo que seguir haciéndolo así. Porque mis tíos mayores me dicen que es que los ganados no se pueden llevar a la báscula. Porque mis amigos mayores me dicen los ganados no se pueden mover. Los ganados hay que dejarlos ahí y si entraron a ceba deben permanecer en el potrero hasta que salgan gordos. Los ganados no los podemos obligar a tomar agua en pequeños recipientes, sino que tiene que ser en represas. No a la empiria. No nos imaginemos cosas. No nos imaginemos cosas. La empiria la utilizó el hombro hace muchos años para que a punta de ensayo y error fuera haciendo descubrimientos importantes. Pero la ganadería ya ha trasegado por caminos difíciles, ya hay mucho conocimiento, ya hay mucha información a la mano. El pastoreo racional no es de hoy, el pastoreo racional tiene más de 70 años que André Voisin emitió los principios del pastoreo racional. Y cuando uno revisa, es sorprendente, cuando se revisa información de los libros de este señor, de André Voisin, encontramos nosotros referencias bibliográficas de 1700, imaginen ustedes, de más de 200 años, hace más de 200 años, según esas referencias bibliográficas, que el hombre de la época hacía rotaciones de ganado, de ovejas, y las hacía siendo exitoso. Y nosotros hoy pensamos que es imposible hacer rotaciones, muchos de nosotros, y queremos seguir en nuestra ganadería tradicional. Entonces los invito a que saquemos de plano la empiria de nuestra vida ganadera. Sí al estudio, mucho estudio, sí al conocimiento. Leamos, estudiemos, analicamos, recojamos información, que es lo más importante para que podamos proyectar nuestra empresa. Y sí a una buena asesoría. Es indispensable. En cualquier cosa de la vida necesitamos un buen acompañamiento. Si nos sentimos enfermos, buscamos el mejor médico. Eso es una asesoría en salud. Si tenemos un problema jurídico, buscamos un abogado. Un abogado que nos diga o nos dé un delineamiento de la mejor conducta a seguir. Y así en todas las áreas del conocimiento. Si vamos a pintar nuestra casa y arrancamos nosotros a pintarla sin conocimiento, a los 15 días no hemos hecho sino dañar broches y regar pintura. Eso lo hace un pintor. Bueno, vamos a hablar acá. Perdón, interrumpo un minuto. Rubén. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves la charla? No, excelente, excelente. Sigamos. Seguimos. Sí, bueno, seguimos. Dejamos las preguntas para más adelante. Sí, bueno. Ahí la ingeniera Mariana las recogería y cualquier duda se hace un segmento especial para atender. Gracias. Bueno, vamos a mirar los fundamentos, hablar algo sobre los fundamentos de el pastoreo racional. ¿Por qué ganadería inteligente? ¿Por qué pastoreo racional? Porque es una tecnología eficiente, moderna y económica para la producción de pasto. Porque produce más por hectárea. Cualquier división de terreno multiplica la producción. Nosotros sabemos. Tenemos pastoreos continuos en potreros muy grandes. Un día cualquiera pasamos una cerca por la mitad y hacemos lo que se llama en ganadería una alternación. Dividimos en dos el potrero. Eso es dar un paso adelante. Pero si mañana le pasamos otra línea y lo dividimos en 4, vamos caminando hacia el éxito. Y si pasado mañana lo partimos nuevamente y seguimos subdividiendo, todos los días estamos más cerca del éxito. Pero hacer pastoreo racional no es solamente dividir el área. Hacer pastoreo racional requiere del saber, requiere del conocimiento y eso se los acabo de decir. No es solamente dividir, pero dividir es dar un primer paso hacia adelante.
¿Por qué ganadería inteligente? Porque tiene menor costo. Los principales insumos a usar son la luz solar y la biocenosis del suelo, que su costo es cero. Biocenosis del suelo es la vida del suelo. Es la vida que se va desarrollando cuando nosotros respetamos el suelo, cuando trabajamos por su regeneración. Esa es la biocenosis. Todos esos pequeños aliados que tenemos en el suelo, unos grandes que alcanzamos a ver con los ojos, como lombrices, caracoles, cucarrones, y otros tan minúsculos que necesitaríamos microscopio para verlo, como las bacterias, los hongos, las levaduras y todo esto que está en el suelo. El suelo es un ser vivo, no es un puñado de tierra. Entonces, ¿por qué ganadería inteligente? Porque es una tecnología eficiente y altamente productiva. Fundamentos de la ganadería inteligente. Es tan simple como mantener el equilibrio de la relación suelo-planta-animal. Vea, imagínense esto. Es mantener un triángulo formado por el suelo, la planta y el animal. Mantenerlo en equilibrio. Y no sé si desafortunada o afortunadamente quien maneja esta relación es el hombre, somos nosotros. Cualquier cosa bien hecha o mal hecha que se refleje en esta relación solamente tiene un culpable y es el hombre. El animal no es culpable de que se le acabe el pasto y pierda peso. Ni el suelo es culpable que yo sobrepastoree mis praderas, las degrade y el suelo se afecte con los rayos solares y se vuelva un problema de recuperación lenta y costosísima. Entonces, ninguno de estos elementos que están en esta relación suelo, planta, animal es culpable absolutamente de nada. El único culpable es el hombre, somos nosotros. Si se rompe este equilibrio, el éxito o el fracaso, o si no se rompe, el éxito o el fracaso es de nosotros. El equilibrio lo logramos únicamente cuando el animal consume el pasto en el momento ideal de corte. Es decir, cuando nosotros destinamos nuestra parcela porque está en el punto óptimo de reposo. En ese momento asignamos una carga idónea y fijamos periodos de ocupación instantáneos, muy cortos, y periodos de descanso justos. Entonces, básicamente, este tipo de ganadería, este proceso productivo se fundamenta y se apuntala en el equilibrio de esta relación, suelo, planta, animal. Tres seres vivos que dependen única y exclusivamente del buen manejo que le demos nosotros, de la inteligencia que tenga el hombre para mantener esta relación en equilibrio. Ese es el fundamento de esta ganadería. Nuestros pastos son plantas pratenses. Una planta pratense, como la definió André Voisin, es una planta capaz de almacenar en sus raíces y en la base de su tallo unas reservas de energía suficientes que le permiten rebrotar después de cada corte. Si manejamos bien esta característica, tendremos pasturas productivas para siempre. Ya vamos a hablar en la primera ley del pastoreo racional sobre esto, cómo guardan las plantas en sus tallos y en sus raíces estas reservas. Miremos estas dos fotos. En estas dos fotos estamos viendo, son comparativas de dos imágenes de la misma planta. Mírenla ustedes. La primera, esto es una planta de Mombasa. La primera es inmediatamente después de ser cortada. Fue cortada por herramienta, no por el diente del animal. Fue cortada hacia abajo. Muchos ganaderos miran los pastos así y dicen, se acabaron, se murieron. La segunda foto es esta planta con 10 días después de haber sido cortada. Son las condiciones y las características de las plantas pratenses. Todos nuestros pastos de crecimiento erecto o de crecimiento estolonífero crecen así, se recuperan de esa manera. Por eso, si nosotros queremos tener una relación hoja-tallo
positiva a hoja, tenemos que comernos nuestras praderas a 5 u 8 centímetros del suelo para que el rebrote sea maravilloso. Y ese rebrote primario se da a partir de esas reservas que yo les decía que se almacenan en el cuello y en las raíces. Y cuando ya las hojas hacen una pequeña pantalla alrededor del séptimo, octavo día, ya captan la luz del sol, empiezan a crecer por fotosíntesis y todas esas sustancias de reserva que se van formando ahí van a las raíces, van al cuello de la planta para que después del próximo corte inmediatamente ellas empiecen a crecer nuevamente. La ganadería inteligente tiene muchos objetivos. Básicamente, yo tengo estos 4 objetivos que me parecen muy importantes, muy fáciles de lograr todos, manipulables perfectamente por el hombre. Y dice producir la mayor cantidad de forraje por unidad de área. Siempre, cuando estamos haciendo nosotros rotaciones juiciosas, donde los animales entran y comen hoy y salen mañana y el pasto entra en reposo, como lo vamos a ver enseguida, estos pastos todos los días la fertilidad del suelo crece y crece y crece y tendremos una mayor cantidad de forraje todos los días. No estoy hablando de fertilización química. Estoy hablando de que ocupaciones muy cortas dan descanso a nuestras praderas y cargas altas nos dejan grandes descargas de materia orgánica en forma de boñiga y en forma de orina. Lo vemos en la segunda ley ahora. Otro objetivo, y pasemos al tercero, es obtener el menor costo posible por kilogramo de pasto producido. No estamos hablando de abonos químicos para producir esa cantidad de forrajes. Estamos hablando de abonos orgánicos. Y como no tenemos costos en la fertilización, pero sí tenemos incremento en la productividad, el costo de 1 kilo de pasto todos los días es menor. Tenemos el cuarto, que es mantener la perennidad de la pradera. Nosotros sembramos una pradera y no tenemos por qué pensar en que la vamos a resembrar a los 3 o a los 4 años. Si una pradera desaparece, si una pradera se degrada, solamente hay un culpable y es el hombre, particularmente por el sobrepastoreo o por la agresión con máquinas y con herramientas. De resto, nuestras praderas tienen que ser perennes, tienen que permanecer en el tiempo y todos los días nuestras praderas tienen que ser de mejor calidad. Y hay un objetivo aquí que yo tengo de segundo, que para mí es el más importante de los objetivos de estos sistemas productivos, y es propiciar o tratar que la mayor cantidad de pasto producido llegue al tracto digestivo del animal. Nosotros no podemos pensar que vamos a producir forrajes y que se nos pierdan en nuestra pradera, que se pierdan, que se pasen de edad de consumirlo, que se vuelvan indigestibles o se acolchonen cuando el animal entre a comerlos por su avanzada edad y su altura. Propiciar que la mayor cantidad de pasto producido llegue al tracto digestivo del animal. Y esto lo logramos a través de unos factores nutricionales y no nutricionales que determinan el consumo voluntario de pasto por parte del animal. Siempre el consumo será voluntario, y aquí está diciendo debemos propiciar que los animales se lo coman. Y aunque el consumo es voluntario por parte del animal, nosotros tenemos a la mano los recursos para hacer que ese forraje sea tan bueno y tan atractivo para los animales que se lo coman. En los factores no nutricionales tenemos, por ejemplo, la estructura de la planta. Y en la estructura está la altura y la edad. Hay ganaderos que dicen, a mí me gusta que el ganado entre a mi pradera cuando el ganado entra y no se ven sino las orejas. Maravilloso. Ese pasto, cuando no vemos sino las orejas, se pasó de punto de ser comido hace muchos días. Perdimos el tiempo, la ilusión y el pasto. El animal entra, lo derriba, se acolchona y el ganado no recoge el pasto caído para volvérselo a comer. Lo perdimos. La edad
maneja y determina la digestibilidad. Un pasto viejo es indigestible, completamente indigestible, y no va a beneficiar nuestro sistema productivo de ninguna manera. Tenemos los factores nutricionales y dentro de ellos tenemos la digestibilidad, que es el proceso de fermentación que sufren los pastos en el rumen del animal para sacar todos los nutrientes. Pastos toscos, viejos y lignificados, se demoran mucho tiempo en el rumen haciendo la vuelta, degradándose, y es lo que llama velocidad de pasaje, el tiempo que demora el pasto cuando llega al estómago del animal y sale en forma de boñiga. Un pasto digestible en su punto ideal de ser consumido debe demorar entre 12 y 18 horas. Un pasto viejo, tosco, duro, lignificado, puede demorarse de 96 o hasta 102, 103, 105 horas o más para hacer vaciamiento ruminal. Entonces no hay un proceso digestivo, el animal no come, siente sensación de llenura, entonces no va a consumir. Y recordemos que el objetivo de esta ganadería es que el animal se coma lo que producimos en pasto, pero que se lo coma en el momento ideal, que sea altamente digestible, donde la planta tiene mayor, en la relación hoja-tallo, hay más hojas que tallos. El ganado come hojas, no come palos. Entonces, estos objetivos son muy fáciles de lograr y fíjense que simplemente es observación, sentido común, buenas decisiones. Recordemos que en estas ganaderías nuestras necesitamos gerentes y el gerente es el hombre que está en la finca, es el hombre del día a día, pero tenemos que enseñarle. Nosotros no le podemos exigir a un hombre que está a la cabeza de nuestros animales, exigir que haga cosas que nosotros no le hemos enseñado, inclusive que haga cosas que nosotros ya sepamos cómo es que se hacen para poderlo guiar, para poderle ayudar y para poderlo sentar y felicitarlo por lo bien hecho o hacerle reclamos por las cosas que nos están haciendo bien hechas. Miremos este video. Es un sistema de rotación con una carga muy alta, es un cambio de potrero. Fíjense, simplemente estaba tenido por una línea eléctrica, una cinta. Aquí el ganado está pasando a una nueva pradera, a una nueva parcela. Es un momento de felicidad para los animales. Están cambiando de potrero. En el potrero de donde salen estuvieron por 24 horas. Yo creo que aquí puede haber como unos 180 animales. Yo creo que el peso promedio puede estar alrededor de 320 kilos. Y entran a una nueva pradera donde permanecerán 24 horas más. Miren la mansedumbre, miren el potrero de donde salen, miren la distribución de la boñiga, cómo queda distribuida uniformemente en todo el potrero. Ya entraron a la nueva parcela. No hay vaqueros, no hay gritos. Hay un pastor que tiene un caballo, sí, porque en ese caballo mueve las sales mineralizadas y se desplaza él para ir a otras parcelas donde tiene más animales que mover. Miremos esta otra. Este video es en Santo Domingo, en Ecuador, en una finca que asesoramos allá. Es una finca de cría. Estas son unas vacas horras o escoteras próximas a parir. Aquí tenemos otro grupo, en este otro video. Animales esperando el cambio de potrero. Van a salir de un potrero que ya dejan
y van a entrar a una parcela nueva. El movimiento es muy fácil, la línea de alambre, un bebedero móvil, la mansedumbre es total y miren el lote de ganado. Los animales no están desesperados, saben, ahí se está recogiendo la cinta y ellos van a cambiar de potrero. En esta finca los potreros son todos de 1 hectárea. Pero vuelvo y les digo, no son potreros cerrados por las 4 caras. Eso se haría imposible desarrollar un proyecto porque el costo sería gigantesco. Entonces, como estamos hablando de rotaciones, yo quería traerles a ustedes estos planos simplemente para presentárselos, para que los veamos. Esto es una división. Esto es una división de potreros donde tenemos las líneas color ocre, son las líneas fijas y las otras líneas no existen, son cercas simplemente móviles. Aquí caben 3 grupos diferentes de animales moviéndose día a día, cambiando de parcela. De pronto aquí vemos uno, perdón, este salto que dio esto. Bueno, estábamos en este. Miremos este otro plano. Este plano tiene diferentes colores y tiene en la parte de abajo el número 12. Esta finca tiene 440 hectáreas y en esas 440 hectáreas tenemos 12 circuitos. Un circuito es un número determinado de potreros donde se mueve un grupo de animales. Ahí se mueve un grupo de animales en cada color de esos. Es como si fuera una finca dentro de la finca. Ahí hay 12 rotaciones. Y en estas rotaciones tenemos 12 grupos diferentes de animales. Es decir, cuando nosotros entramos a esta finca, solamente 12 cuadritos están ocupados, un cuadrito en cada color, una parcela en cada circuito o en cada rotación. Las otras están en descanso. Las otras parcelas están en descanso. Estos 12 circuitos los manejan 2 hombres, cada uno maneja 6. Aparte de eso, pues tiene un jefe de vaqueros y tiene un tractorista que hace de todo y tiene otro ayudante. Esta finca de 440 hectáreas tiene cargas máximas hasta de 2.200 animales en las 440 hectáreas y las cargas mínimas cuando llegan las épocas duras de verano se bajan alrededor de 1.500 animales. Hace la operación de levante y de ceba. Aquí no hay cría, levante y ceba. Las cargas son máximas, son gigantescas y tenemos circuitos que se mueven con 150, con 180, con 200 o con 120 animales, dependiendo del peso y dependiendo de la ubicación dentro de la finca, porque hay unas zonas más fértiles que otras donde los pastos crecen más rápido y podemos tener de pronto un poco más de cargas. Las cargas no las determinan las cabezas, sino los kilos por hectárea, como lo vamos a ver enseguida. Aquí les traje otro ejemplo. Esta es otra finca. Esto es una finca de 106 hectáreas, ubicada también en nuestra costa caribe, en Sagún, en el departamento de Córdoba, aquí en Colombia. Esta tiene 3 circuitos. Cada color es un circuito donde se mueve un número diferente de animales. Los animales ocupan un cuadro, una parcela día a día, van caminando y van rotando. Cuando terminan el último potrero, regresan al primero y ya debe haber pasado un tiempo suficiente para que la pradera se recupere y volver a empezar la rotación. En esta finca se han logrado cosas maravillosas. La que vimos anterior es una finca que la monté en pastoreo racional hace 18 años. Esta otra finca tiene de montada 15 años. Pero para lograr cosas maravillosas no necesitamos nosotros periodos de tiempo muy largos. Necesitamos simplemente cambiar nuestra manera de pensar. En pastoreo racional, en ganadería inteligente, nosotros como mínimo en un primer año de trabajo
juicioso, bien llevado, con disciplina, logramos como mínimo duplicar la carga de nuestra finca. En esta finca de 106 hectáreas se hace solamente la operación de levante, es decir, aquí los animales entran de 200 kilos y salen de 320 al mercado para que otro los finalice. Acá la carga que se ha logrado máxima son 660 terneros, peso promedio 270 kilos. Es decir, son cargas gigantescas. Si nosotros vemos 660 sobre 106 hectáreas, tenemos una carga muy grande, de más de 6 cabezas, de 270 kilos en promedio por hectárea. Miremos esto, periodos de descanso. Esta es lo que llamó André Voisin la primera ley del pastoreo racional. Más que leyes son principios, el primer principio del pastoreo racional. Ya habíamos hablado algo anteriormente de ella. La ley del descanso o periodo de descanso es el tiempo que transcurre desde que el animal deja la parcela que ocupó, da la vuelta por las otras parcelas y regresa al punto de partida. Ese se llama periodo de descanso. Y los periodos de descanso son relativos a muchas cosas. Definamos la ley del descanso y dice, para que una planta cortada por el diente del animal pueda dar su máxima productividad, es necesario que entre dos cortes sucesivos haya pasado el tiempo suficiente que le permita a la planta almacenar en las raíces y en la base de su tallo las reservas suficientes para un rebrote vigoroso. Ahora que estábamos hablando nosotros de la planta pratense, hicimos referencia a esto. Entonces, para que sea cortada por el diente del animal, tiene que haber almacenado las reservas suficientes para que al cortarla nuevamente tengamos una gran explosión y en un tiempo determinado tener nuevamente una gran cosecha de pasto. Básicamente es eso, es respetar los periodos de descanso. Yo digo en mis charlas, cuando un potrero está en descanso, en él no debe haber ni conejos, nada. No es el caballo del patrón, no es la vaquita enferma, no es el animal cojo. Un potrero sale a reposo y entra en reposo absoluto, porque ese es nuestro dinero. Eso es lo que tenemos en el banco para girar. Sobre eso vamos a girar en el próximo ciclo, que puede ser de 20 días, de 30 días, de 40 días, dependiendo de varias cosas como vamos a ver aquí. El punto óptimo de reposo o de descanso varía de acuerdo a los diferentes tipos de pastura y a su vez está directamente relacionado con las lluvias, es decir, las épocas de descanso son directamente proporcionales al verano o al invierno. Nuestros pastos se recuperan más rápido en época de invierno. Afectan el crecimiento, la fertilidad del suelo. En suelos fértiles nuestros pastos crecen más rápido. La radiación solar, ya lo vimos la época del año, la topografía del terreno, los pastos crecen más rápido en suelos planos que en suelos ondulados. Entonces son varias las cosas que tienen que ver con ese punto óptimo de reposo o POR. Y ese POR o punto óptimo de reposo, como no está escrito en los libros, porque no hay ningún libro que diga el punto óptimo de reposo en la finca del señor fulano de tal es de tantos días. Es ahí donde el pastoreo racional es muy demandante en gerencia, porque todas estas cosas las tenemos que descubrir nosotros, con el trabajo juicioso, con la disciplina, con la anotación, con los registros del día a día, con la evaluación de cómo quedan nuestros potreros después de que sale el ganado, con la evaluación de nuestros aforos, cómo va la producción de pasto día a día en nuestra finca. Con toda esa información, con todos esos datos, estudiando y siendo juiciosos, vamos descubriendo el punto óptimo de reposo, que es
el éxito del pastoreo racional. Cuando yo conozco en las diferentes épocas o en las estaciones marcadas como tenemos nosotros en el trópico de verano y de invierno y de pronto de un veranillo a mitad de año y encontramos nosotros cuál es el tiempo ideal de reposo, encontramos un tesoro porque sabemos nuestra rotación, a cuántos días la podemos llevar y de qué manera la podemos manejar. Subestimar las fluctuaciones estacionales del pasto es cometer un error fatal para el éxito del proyecto. Las fluctuaciones de verano a invierno tenemos que estar muy atentos con ellas. Nosotros en época de lluvias y en todas las en nuestros países hay puntos donde la pluviometría es muy buena, donde tenemos lluvias 8 meses, 9 meses, 10 meses, pero tenemos otras donde tenemos lluvias 3 meses, 4 meses, zonas muy secas. Entonces, cuando nosotros tenemos las épocas de lluvia, que tenemos gran producción de forraje, es el momento en que tenemos que tener las mayores cargas de ganado y tenemos que tratar de monetizar nuestros forrajes de la mejor manera posible. Y cuando van a llegar las épocas de verano, con mucha inteligencia, nosotros tenemos que descargar la finca. Tenemos que vender machos que ya alcanzaron su peso. Ojo, cuando estamos hablando de lechería o de vacas, inclusive de machos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, señores. Todas nuestras fincas pasan por un momento en el año que lo llamamos crisis de abundancia. ¿Cómo les parece? Crisis de abundancia. Tenemos tanto forraje por la época primaveral que estamos atravesando, que si no actuamos, el pasto se nos pierde. Crece de tal manera que cuando entramos el ganado se acolchona, se dobla, se voltea y se pierde. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que pensar que en esas crisis de abundancia, en esos momentos de lluvia donde el pasto se ve crecer y cuando teníamos nosotros destinadas nuestras rotaciones para 35, para 38, para 40 días, resulta que a los 25, 28 o 30 días la parcela número 1 está de comer. Y si seguimos rotando hasta llegar al día 40 o al 35 o al 38 o al que sea, la primera se nos va a lignificar y se nos va a perder. Tenemos que parar, ir a la primera y empezar a hacer nuestra rotación y lo que nos queda sin comer, guardarla, recogerla, enificarla, ensilarla. Enificar es difícil porque estamos quizá en época de lluvias, pero aprendamos a ensilar forrajes. Aprendamos así como ensilamos pastos, ensilar maíz, aprendamos a ensilar forrajes, a ensilar nuestros pastos en bolsas, silos de montón, silos en chorizos, como se hace el maíz, pero hagámoslo, por favor. La única condición que justifica no guardar comida en las épocas de abundancia es la pereza. No podemos decir que es que yo no ensilo porque no tengo maquinaria, que es que yo no conservo forrajes porque no tengo máquinas. No, señor, hágalo manual, pero hágalo. Si el cuento es la pereza, pues bueno, no lo hace porque es perezoso. Recordemos que la naturaleza nos entrega abundancia en algunas épocas y nos crea dificultades y nos quita cosas en otras épocas, pero está en nuestras manos. Recordemos siempre que la relación suelo, planta, animal, la mantiene en equilibrio única y exclusivamente el hombre. El ganado no se va a ir a ensilar para guardar comida para él. Los animales son nuestros, la responsabilidad es nuestra. Tenemos que cuidar nuestros suelos, tenemos que cuidar nuestras plantas y tenemos que cuidar nuestros animales. Si no se tiene en cuenta lo anterior y se tienen siempre tiempos fijos de descanso, ocurrirán unas de estas dos cosas. Tiempos excesivamente cortos agotan las sustancias de reserva de las plantas, impidiendo explotar su máximo potencial de crecimiento. Si yo tengo mi pradera y la sobrepastoreo o la pastoreo antes de tiempo,
no alcanza a almacenar las sustancias de reserva para la nueva cosecha. Si yo me como mi pasto hoy, en 24 horas hay un pequeño rebrote, y si yo dejo el ganado, se comen ese rebrote. La naturaleza libera esas sustancias de reserva y me empieza a dar otro rebrote. Yo dejo el ganado ahí, se lo come y empieza a agotarse esas reservas. Y entonces nos vamos a demorar más tiempo para tener una pradera ideal. El mayor valor en dinero y en futuro que tiene el ganadero es ese rebrote que viene después del pastoreo. Esa es nuestra próxima cosecha, ese es el dinero sobre el que giraremos en la próxima cosecha de forrajes. Sobre esa reserva será que giramos la comida para los animales. Si no lo tenemos, ya estamos viendo, periodos cortos agotan las reservas. Y tiempos excesivamente largos de descanso aumentan en las plantas la cantidad de fibra, haciéndolas menos digestibles. A mí me gustan las praderas cuando meto el ganado y no se ven sino las orejas. Terrible paradigma de los ganaderos. Son muchos. Otros dicen, déjelo que se semille para que se resiembre. Señores, no. El pasto no se resiembra con las semillas que producen las nuevas plantas. Esas semillas que caen puede que germinen, pero el crecimiento de las otras plantas ya establecidas es tan rápido que esas pequeñas plantas que nacen debajo no van a poder captar la energía solar, no van a hacer fotosíntesis y no van a crecer. No van a crecer. No se resiembran nuestras praderas porque dejemos que nuestros pastos envejezcan. Ni crecen ni se resiembran las praderas y perdemos la cosecha que teníamos, y esa cosecha tiene que ser productiva. Esa cosecha es para monetizarla. Entonces, tenemos algo que Luis Carlos Piñeiro Machado, un gran cultor del pastoreo racional brasilero, que tiene unos tratados muy interesantes y unos libros muy interesantes, dice que hay una ayuda que es aparentemente empírica, pero que nos ayuda a encontrar ese punto óptimo de reposo. Y aunque es ligeramente empírica, tenemos que hacer parte de ello y de pronto apoyarnos en esto para encontrar el punto óptimo de reposo. Y dice, en gramíneas que no florecen, cuando las hojas basales se están marchitando, se están amarillando, es el momento para entrar el ganado. Pero no tenemos que esperar que toda la pradera se marchite, sino que cuando vemos las primeras hojas en nuestra parcela es el momento ideal. Ya el desarrollo fenológico de nuestros pastos se dio, ya pasó la etapa productiva y de crecimiento, y de pronto ya viene la etapa reproductiva. Van a empezar a semillar y se va a empezar a perder calidad. Las gramíneas que florecen cuando aparecen los primeros primordios florales. Y ustedes ven en estas praderas que florecen, en la parte de abajo del tallo empieza a haber un engrosamiento, y esos son los primordios florales. En ese momento tenemos que entrar a comérnosla porque ya va a semillar la planta. Las gramíneas erectas, como la Mombasa, como la Tanzania, como todos estos panicum, dice que cuando las hojas se doblan por su propio peso, empiezan a doblarse en la punta, es el momento que tenemos que entrar el ganado. Y cuando tenemos praderas polifíticas, potreros, y ojalá todas nuestras praderas fueran polifíticas, es decir, que tengan 2 o 3 o 4 variedades diferentes de pastos, el promedio de eso, mirando lo anterior, es el punto ideal de reposo de nuestras praderas. No es fácil, pero con estudio, con trabajo, con observación y con anotaciones, encontramos ese punto óptimo de reposo de nuestra pradera, que es el éxito del pastoreo racional. Miremos este video.
Eso es una pradera, como decía en el video, es una pradera en Mombasa. Y fíjense en que tenemos que entrar a pastorear hasta abajo. Normalmente estos pastos en nuestro trópico, el ganado entra y deja 30, 40 centímetros y se van dignificando esos tallos viejos y la oferta de forraje solamente son unas hojas que despuntan en la parte de arriba. Entonces, la oferta de forraje es muy baja. Si nosotros comemos en el momento ideal las cargas justas con periodos de ocupación justos, muy cortos, el animal tiene que llegar hasta abajo como si se pasara una guadaña. Piensen ustedes en las carreteras, que son lo mismo que acá, cuando la gente que le da mantenimiento a las vías corta los pastos que crecen a la orilla. ¿Qué pasa? Después de que pasan las guadañas cortando, rápidamente tenemos una oferta de forraje maravillosa. Eso tenemos que hacer nosotros en nuestras praderas de este tipo de pastos con nuestros animales, de este tipo de pastos y de todos nuestros pastos. Comer sin temor, siempre abajo. Periodo de ocupación. Fue la segunda ley de la que habló André Voisin, periodos de ocupación o tiempos de ocupación o la ley de la ocupación. ¿Y qué es la ocupación? La ocupación es el tiempo que permanece un animal en esa parcela antes de dejarla y continuar en la parcela siguiente. Algunos cultores del pastoreo racional de este tipo de ganaderías o procesos productivos hablan de el arte de saber saltar y dicen que cuando el ganado está en un circuito o en una rotación, debemos definir cuál es la parcela que está en mejores condiciones para llevar al ganado allá. Entonces llenamos estas rotaciones de caminos, de corredores, de altísimo costo de infraestructura, pero realmente no es fácil que con nuestro ojo, que no tiene laboratorio de bromatología incluido, nosotros podamos definir la mejor pradera. Yo creo que eso es muy subjetivo, porque si dos personas van a definir cuál es el mejor potrero, con seguridad que no aciertan en definir el mismo potrero las dos personas, que tal que fueran 3 o 4 calificadores. Entonces, en estos sistemas productivos, lo que hemos logrado nosotros en Ganadería Inteligente a través de todos estos años de trabajo es que nuestra rotación sea continua. Hoy aquí, mañana allá, pasado mañana allá, y siempre seguir un orden hasta dar la vuelta y volver nuevamente al primer potrero. Entonces, periodo de ocupaciones. Los periodos de ocupaciones deben ser muy cortos. La ley de la ocupación dice: el tiempo global de ocupación debe ser lo suficientemente corto para que una hierba cortada a diente el primer día del tiempo de ocupación no sea cortada de nuevo antes de que los animales dejen la parcela. Periodos de ocupación muy cortos y cargas muy altas. Los periodos de ocupación los tenemos que definir entre 1 a 3 días, ideal 1, ideal. Si queremos máximos rendimientos, un día de ocupación. Si queremos rendimientos regulares, hasta 3 días de ocupación. Recordemos lo que les dije ahora, que 24 horas después de que el animal corta la hoja de pasto, hay un pequeño rebrote y ese rebrote se da a expensas de las sustancias de reserva. Entonces la ocupación corta tiene un porqué. El pasto se corta e inmediatamente empieza a crecer e inmediatamente empieza a consumir las sustancias de reserva. Si nosotros hacemos pastoreos continuos o pastoreos largos, todos los días tenemos una pradera más pobre y más pobre y más pobre. Entonces, lo que se come hoy, mañana debe cambiar de parcela. Lógicamente que tiene que ser con cargas muy altas, porque nosotros tenemos que definir las cargas de acuerdo a nuestra oferta de pasto, para que los animales entren, se coman todo lo que hay para comer y pasen a la siguiente parcela. Las cargas altas tienen un porqué muy importante. Es que las cargas altas nos van a permitir a nosotros dejar una cantidad de materia orgánica en ese potrero que es la que va a hacer que la fertilidad de nuestras parcelas crezca enormemente todos los días. Esa gran descarga de boñiga y de orina es la que nos va a llevar a que la biocenosis o vida del suelo crezca
se desarrolle y mejore la fertilidad de nuestro suelo, que los suelos se descompacten, que la materia orgánica, así como la fertilidad se incrementa, la materia orgánica igualmente crezca en nuestras praderas. Cargas altas. Y un ejemplo rápidamente, si nosotros en un potrero tenemos 100 novillos de 300 kilos, moviéndose día a día, un animal de 300 kilos nos libera o nos deja en 24 horas de ocupación, nos deja el 10% de su peso en boñiga y orina, es decir, nos deja 30 kilos de boñiga y de orina cada uno. En 24 horas los 100 animales nos dejan 3.000 kilos de boñiga y orina en esa parcela. Si hacemos una rotación de 40 días, hacemos 9 rotaciones en el año. Y en esas 9 rotaciones nos va a dejar 27 o 30 toneladas de boñiga y orina bien dispuestas sobre la pradera en un año. Fíjense ustedes la cantidad de materia orgánica. Por eso la fertilidad del suelo es creciente y todos los días tendremos más y más y más pasto. Con otra cosa bien importante. Si yo hago una rotación cada 40 días, cada potrero de esos lo piso únicamente 9 veces en el año, 9 días en el año. Los otros 356 días o 357 días está en reposo, está en descanso. ¿Cuándo nuestros potreros han descansado? Fíjense, con este tipo de pastoreos, con estos sistemas productivos, nuestra pradera va a descansar, nuestra pradera se va a fertilizar, nuestra pradera se va a oxigenar. Estamos condenados al éxito. No tenemos más remedio. No nos queda otro camino. Estamos condenados al éxito si lo hacemos bien y si lo hacemos de manera juiciosa. Ocupaciones muy cortas con cargas muy altas. Ahora miramos cómo se define una carga alta y qué es una carga alta. Les hablaba que esa boñiga y esa orina y todo eso iba a desarrollar la biocenosis, y les dije que la biocenosis es la vida del suelo y que allí están incluidos todos los aliados de la ganadería, todos nuestros amigos, los grandes y los pequeños. Dentro de los grandes hay 2 muy importantes, como son los cucarrones estercoleros y las lombrices de tierra. Y entre los otros que no vemos porque no tenemos microscopio en los ojos, están los hongos, las bacterias, las levaduras, los virus y toda esa biota que es la riqueza del suelo. Recuerden que les dije que el suelo no es un puñado de tierra, el suelo es un ser vivo. Entonces miren la biocenosis, miren los regalos que nos da la vida del suelo. La biocenosis es la vida del suelo. El desarrollo de la biocenosis, desde que se inicia el manejo racional de las pasturas hasta que alcanza el punto máximo, es un proceso lento, sobre todo si se ha visto afectada por un periodo de tiempo largo. Si las agresiones han sido largas, la recuperación, el crecimiento del suelo, la regeneración de nuestro suelo será lenta, pero es posible. Nosotros tenemos que regenerar nuestros suelos, tenemos que recuperar nuestros suelos. Y tenemos que hacerlo de la mano de nuestros amigos, de nuestros aliados. Ese es un tipo de cucarrón estercolero. Ahí va empujando una bola de boñiga, o de bosta, o de estiércol, como le dicen en muchas partes. Y ahí lleva su boñiga a un sitio donde la mete en el suelo para poner sus huevos y dar origen a una nueva generación. ¿Cómo le parece el tamaño de la carga que lleva ese animal? Espectacular. Miren otro tipo de cucarrones penetrando el suelo. Desafortunadamente tiene un enemigo muy grande el cucarrón estercolero y son las ivermectinas, que utilizamos nosotros como vermífugo o como purgante. Recuerden, tenemos que recurrir a otros principios activos, como los levamisoles, una molécula viejísima, tal vez la más vieja de los vermífugos para animales,
pero es maravillosa. Los levamisoles, los albendazoles, los hay intrarruminales, los hay musculares, los hay orales. Entonces pensemos en otra cosa, las ivermectinas. Desafortunadamente en las zonas donde tenemos la dermatobia hominis, que es la mosca que transmite el nuche, y donde tenemos problemas de nuche, tenemos que pensar en que nos tenemos que ayudar con las ivermectinas. Pero son enemigos gigantescos de estos cucarrones estercoleros. Después de aplicadas en el animal, se eliminan en heces hasta por 150 días. Y cuando un cucarrón llega a una boñiga o a una bosta contaminada con ivermectina, ahí terminó su vida. Los escarabajos aceleran la tasa de reciclaje de los minerales, aumentan el flujo y la retención de nutrientes, mejoran la permeabilidad del suelo a través de las galerías que hacen en el suelo, incrementan el área de pastoreo porque en una zona donde haya muchos cucarrones, una boñiga no está expuesta en el suelo más de 48 horas. A las 48 horas está enterrada y desaparecida. Porque donde una boñiga se vuelve una momia y no es degradada o no es enterrada por los cucarrones, ahí no crece pasto. Hasta que esa boñiga no desaparezca, no se mineralice y desaparezca, ahí no crece nada. Solo una tercera parte de la materia orgánica enterrada es consumida por la larva del cucarrón. El resto es utilizada como fertilizante por las raíces de las plantas. Miren esta fotografía. Todas esas manchas negras que vemos nosotros en el suelo, esto tiene 40 centímetros de profundidad, todas esas manchas negras es la boñiga que han enterrado los cucarrones donde van a poner sus huevos. Miren ustedes lo que hacen, la cantidad de canales, de túneles, el suelo respira, el agua penetra, el suelo se descompacta y se vuelve una esponja y volvemos a la vida del suelo y recuperamos nuestros suelos. Pero somos felices poniendo ivermectina en nuestros ganados. Esta es mi mano, este es un video que hice en una finca. Excelentes amigos, excelentes aliados, hacen un trabajo maravilloso que nosotros nunca lo hemos considerado. ¿Cuánto nos cobraría un tractor por ir a dar y por ir a hacer ese trabajo? Miren qué belleza, extraordinario el trabajo de estos amigos nuestros. Aquí tenemos otro video, ese suelo rojo, en una tierra de braquiaria humidícola, un suelo de regular fertilidad. Todo lo que vemos nosotros rojo es el suelo que los cucarrones sacan de la parte de adentro y entierran la boñiga. Miren que esa boñiga va quedando es como una cascarita encima porque la van enterrando y todo lo que meten allá lo reemplazan con suelo que sacan de las partes más profundas. Suelos donde posiblemente no alcance a llegar el sistema radicular de las plantas a sacar nutrientes y estos amigos lo ponen a disposición de nuestros forrajes. Las lombrices. Las lombrices revelan el nivel más avanzado de biocenosis o de desarrollo de nuestros suelos. Se alimentan de materia orgánica sin dañar raíces. Ingieren diariamente una cantidad de suelo igual a su peso y excretan ese suelo o esa tierra en forma de humus. Todo lo que nosotros encontramos en el potrero por las mañanas, todos esos coprolitos o esa tierrita que encontramos acumulada son humus. Eso es suelo
que el animal toma en las partes más profundas, lo transforma en su tracto digestivo en humus a través de unos procesos bioquímicos y biológicos que se dan en su intestino y los transforma y los deja afuera a disposición de nuestros pastos y los sacan de las partes más profundas donde las raíces no alcanzan a penetrar. Y al igual que los cucarrones estercoleros generan una cantidad de canales por donde penetra el agua y el oxígeno y los suelos se descompactan. Un suelo bien poblado tiene entre 1.000 a 2.000 kilos de lombrices por hectárea. En estas condiciones, las lombrices pueden transportar a la superficie del suelo hasta 90.000 kilos de coprolitos al año por hectárea. Es decir, hacer una remoción de 90 toneladas de suelo en un año por hectárea, estos animales, estos amigos, eso es una maravilla. Congratulémonos con la naturaleza, protejamos a nuestros amigos, no nos cobran nada por hacer este trabajo, que si le ponemos un tractor a remover ese suelo, un subsolador, ¿cuánto daño hacemos en el suelo? Y esto se sucede en todos nuestros suelos cuando los manejamos con inteligencia. Cálculo de carga. Hemos hablado de las cargas para definir cuánto ganado podemos tener en nuestros potreros. Y para esto existe simplemente unas fórmulas matemáticas sencillas y fáciles de llevar. La fórmula para definir la carga de nuestros potreros es esta. Es una fórmula aritmética. La carga es la oferta de forraje dividida por el consumo animal. La oferta de forraje la da el aforo del que habíamos hablado ahora, que vamos a hacer un pequeño ejercicio enseguida, menos algo que llamamos desperdicio. Si nosotros miramos la presión de pastoreo, los pastos, por buenos que sean, no podemos hacer sobre ellos, sobre nuestra pradera, una presión de pastoreo por encima máximo del 70%, es decir, nosotros tenemos una pérdida de pastos en nuestras praderas que llamamos desperdicio, que puede ser del 10 al 30% se nos pierde. Unos porque no están en el potrero, porque hay calvas, porque hay peladuras, porque hay cañadas. Otros porque el animal los contamina con el pisoteo y con la boñiga. Donde hay boñiga el animal no come. Entonces lo podemos llamar desperdicio. Ese desperdicio está entre el 10 y el 30% de nuestro aforo. Y el consumo, para poder desarrollar la fórmula, está dado entre el 10 al 12% del peso vivo de nuestros animales. Un animal de 300 kilos se come el 10% de su peso, es decir, se come 30 kilos de forraje todos los días, dice la zootecnia y dice la investigación. ¿Quiénes se comen el 12? Nuestras vacas de cría, nuestras vacas de leche y los machos finalizadores, nuestras novillas de levante o de vientre, nuestros machos de levante, nuestras hembras zorras comen un 10% aproximadamente. Pero cuando hablamos de lechería altamente productiva, podemos pensar que las vacas de leche de altas producciones pueden llegar a consumirse hasta el 15% de su peso en forraje o algo más. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un aforo? Pues tenemos que partir, para descifrar esta fórmula, para definir la carga, tenemos que partir de un aforo. Y un aforo simplemente, como vimos al principio de la charla, es un marco de PVC, una báscula gramera, un machete, una libreta para apuntar los datos, una bolsa para meter el pasto y poderlo pesar en nuestra gramera. Nosotros sentamos a nuestra pradera y podemos tomar unas muestras en forma de X o en forma de zigzag. Tomamos 4, 5, 6 muestras. Mientras más, mejor. Mientras más muestras tomemos, más real es nuestra información. Esto lo tenemos que hacer con mucha frecuencia. Casi que todos los días, diría yo, debemos hacer. Esto nos forma,
Esto nos muestra y nos lleva a que las cosas, aunque sean aburridoras, debemos hacerlas porque toda esa información es la que va a enriquecer nuestro conocimiento y nos va a llevar a que todos los días podamos trabajar con más conocimiento y caminar hacia el éxito. Entonces, yo llevo mi marco, recojo las muestras, tiro al azar. Yo no puedo sesgarme en poner el marco donde hay mucho pasto o en ponerlo donde hay muy poco. O lo tiro al azar o simplemente en mi potrero defino las zonas de crecimientos altos, bajos y medios, y en cada uno de esos estratos calificados porcentualmente tomo 2 o 3 muestras, saco promedio alto, promedio bajo, promedio medio, y después esa suma de promedios me da un promedio ponderado y digo el promedio de producción de forraje por metro cuadrado en esta parcela es de tantos kilos o de tantos gramos por metro cuadrado. Con ese dato de aforo, ese se llama aforo, a ese aforo, a ese dato, le aplico el desperdicio que está entre el 10 y el 30%. Yo tengo que caminar mi parcela, tengo que mirarla y tengo que definir de cuánto puede ser mi desperdicio, del 10, del 20, del 30, muchas veces de más. Cuando nosotros tenemos pasturas de Mombasa, de Tanzania, y nosotros miramos en la distancia nuestra pradera, vemos una barrera verde y decimos tenemos mucha comida. Pero mentiras. Cuando la caminamos empezamos a encontrar una cantidad de zonas calvas y vamos a ver y resulta que del total del área puede haber un 50% donde no hay pasto, porque el pasto creció macollado en diferentes puntos. Entonces tenemos unas áreas muy grandes. Y esto lo compensa un poco la altura del pasto, compensa un poco esas zonas calvas. Cuando encontramos el desperdicio, lo aplicamos en la fórmula y por último buscamos eso ya que nos queda. Aforo menos desperdicio ya es oferta. Oferta es lo que tenemos realmente para ofrecerle a los animales en esas próximas 24 horas. Y de acuerdo al peso de nuestros animales, ponemos el consumo, que es del 10 al 12% del peso vivo del animal, y con eso, oferta dividida por consumo, nos da la carga que podemos tener de animales en nuestro potrero. Tengo aquí un ejercicio que simplemente es un ejercicio hecho con unas cifras imaginarias mías, pero muy reales. La gente muchas veces dice, me preguntan, Gonzalo, ¿y cuál es un buen aforo? Porque es que hice unos aforos y me dieron 800 gramos y yo esperaba 1500 gramos por metro cuadrado o esperaba 2 kilos de pasto por metro cuadrado y no tengo sino 800 gramos. ¡Maravilloso! 800. Recording stopped. Hijo. No, todo bien, Gonzalo, todo bien. ¿Sí siguió? Sí, es que ahora quedé como hospedador, no hay problema, adelante. Seguimos. Bueno, y ya estaba yo llamando a Simón. Bueno, entonces tenemos la gente dice, yo esperaba mucho aforo. Por Dios, maravilloso, 800 gramos, 500 gramos, 600 gramos, todo es maravilloso, sepámoslo aprovechar. Cuando nosotros tenemos aforos gigantescos, corremos el riesgo que al entrar el ganado se nos vaya a derrumbar nuestra pradera y se nos vaya a acolchonar nuestra pradera. Entonces no tengamos temor al hacer aforos y ver que no tenemos lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que ir en incremento, pero siempre guardando esa proporcionalidad entre crecimiento, edad, días, porque es ahí donde tenemos que encontrar el punto óptimo de reposo. Si nosotros dejamos que nuestro punto óptimo de reposo se pase, posiblemente tengamos 2 kilos de pasto por metro cuadrado y eso son 20 toneladas por hectárea y eso es una locura. Eso no es comida. Qué pena decirlo, desafortunadamente eso es basura, eso no es comida. El pasto tiene un punto ideal para ser consumido, donde biológicamente vale. Entonces, hice este ejercicio y imaginemos que entramos a un potrero y vamos a tomar 5 muestras.
Y vamos a tirar nuestro marco y vamos a recoger estas 5 muestras. La primera nos dio 650 gramos por metro cuadrado, la segunda 580, la otra 700, la otra 520 y la quinta 650. Nosotros sumamos esos datos y nos dio que el total de nuestras muestras son 3.100 gramos. Como son 6 muestras, a 5 muestras, el promedio, yo creo que aquí hice una operación mal hecha, nuestro promedio son 516 gramos. Esos 516 gramos por metro cuadrado, asumamos que ese fue al final de la operación, 516 gramos por metro cuadrado. Si nosotros tenemos esos 516 gramos por metro cuadrado, después de sacar el promedio, vamos a aplicarle un desperdicio a esta fórmula de un 20%. Es decir, de esos 516 gramos, 103 gramos por metro cuadrado los vamos a perder, o porque se contaminan por boñiga, o porque son calvas y zonas sin pasto que hay en la pradera, y al final de nuestra operación no nos queda sino 430 gramos por metro cuadrado, es decir, un poco menos de 1 libra de pasto por metro cuadrado. Podríamos decir, qué tristeza, qué poco pasto, qué baja oferta. Resulta que si nuestras parcelas son de 1 hectárea, que corresponde a 10.000 metros cuadrados, y nuestra oferta es de 430 gramos, tendríamos 4.130 kilos de pasto como oferta en 1 hectárea de tierra. 4 toneladas de pasto. Nosotros nunca sabemos cuánto pasto producimos hasta que no lo medimos. 4 toneladas de pasto es un montón de comida. Otros tienen 5, 6 y 7. Yo he tenido aforos maravillosos. Pero cuando los aforos crecen mucho, se van convirtiendo en enemigos para el sistema de pastoreo. Por eso, muchísimas veces, cuando estamos en época de abundancia de forrajes, tenemos que recortar los días de nuestra rotación, porque si no, nuestros aforos se nos salen del control y ya nuestros pastos se van a perder en el momento en que metamos el ganado. El pisoteo es pésimo para el pasto. Con este dato de 4.130 kilos por hectárea, vamos a buscar ya el consumo. Ya tenemos la oferta, 4.130 kilos por hectárea, que viene de 413 gramos por metro cuadrado, y asumimos potreros de 1 hectárea. Si tenemos eso y los animales que van a entrar a la pradera son machos de 300 kilos, cada macho se va a comer 30 kilos de pasto. Llegamos a la carga, tenemos 4.130 kilos de oferta, consumos de 30 kilos, tenemos comida para 138 cabezas de 300 kilos en esa hectárea de tierra. La carga en cabezas por hectárea serían 138 cabezas divididas en un circuito de 40 parcelas, serían 3.45 cabezas por hectárea. Y como son cabezas de 300 kilos, tendríamos una carga de 1.035 kilos por hectárea. Si hablamos de datos nacionales, y se los decía al principio, nuestras cargas aquí son 0.7 cabezas por hectárea. 0.7 unidades gran ganado, que equivalen a 350 kilos. Es decir, una cabeza de 350 kilos serían las cargas nacionales. Yo he logrado en sistemas de pastoreo racional acá en el país y en unas ganaderías que asesoro en Ecuador, he logrado cargas gigantescas hasta de 2.200 kilos por hectárea. Esas son cosas gigantescas de no creer, pero allá llegamos nosotros si trabajamos con juicio, trabajamos con empeño. Lograr 1.000 kilos, 1.200, 1.300 no es difícil y está al alcance de todos los ganaderos. Pero tenemos que pensar que esas cargas las alcanzamos en la medida en que tengamos pasto. Y pasto tendremos en la medida que nosotros permitamos que nuestras praderas descansen. Los pastoreos continuos e irracionales no nos permiten nunca incrementar ni nuestras ganancias de peso día, ni nuestras grandes cargas animales. Recuerden, esto es para producir pasto. Y si nosotros tenemos materia prima, la tenemos que monetizar,
La tenemos que volver dinero porque este negocio se tiene que fundamentar en la producción de dinero. La ganadería no es un negocio para que otros simplemente digan, tengo finca, o otros digan, aquel tiene finca. No, eso no importa. Esto es para que produzca dinero. Y nosotros en el trópico somos los llamados a producir dinero. Esto se tiene que volver a ser parte del PIB de nuestros países, parte importante, porque son muchas las tierras verdes que tenemos en nuestros países de América. Son muchos, pero estamos cortos mentalmente para dar estos pasos y estamos permitiendo que las grandes cantidades de carne que se producen en el mundo se produzcan a través de granos, costos muy altos de producción de kilos de carne, a partir de soya y a partir de maíz. ¿Qué pasa con nuestros forrajes? ¿Por qué no producimos forrajes? Si el sol no nos cobra por regalarnos la energía y por hacer procesos de fotosíntesis, si los cucarrones no nos cobran por enterrar y mejorar la fertilidad del suelo, si las lombrices no nos cobran por arar nuestros suelos, y somos gente inteligente, gente capaz, gente preparada, rompamos los paradigmas. Los invito a que rompamos los paradigmas y pensemos que todo esto es posible. Estos datos que les estoy mostrando aquí de cargas no son de mi imaginario, son de la experiencia de nuestra empresa. Llevamos cerca de 20 años trabajando en pastoreo racional. Nos caminamos el país de norte a sur y de oriente a occidente, prestando servicios de asesoría, haciendo cursos, haciendo eventos, invitando a la gente. Desafortunadamente, hay muy pocos promotores de estos sistemas productivos con algo de experiencia en toda nuestra América, para que esto realmente se volvieran políticas de Estado en todas partes, en todos los países, en todas las asociaciones ganaderas. Se volviera esto una política de verdad, de trabajo, para que todos de la mano logremos hacer de la ganadería un negocio rentable, un negocio escalable, que podamos pensar que sí podemos ascender y sí podemos alcanzar grandes cosas. Yo pienso, Rubén, que si hay preguntas, de pronto podríamos empezar a aclararlas, o si algo que yo no haya dicho y alguien quiere escuchar y está dentro de mis posibilidades, con el mayor de los gustos, lo agrego o aclaro alguna inquietud. Sí, gracias Gonzalo, excelente hasta el momento. Creo que una de las que vi por aquí fue si el tema de las ivermectinas, qué productos podríamos manejar o qué experiencia han tenido en manejar otros productos para el control de los tórsalos. ¿De los qué? De los tórsalos, lo que decimos nosotros tórsalos acá, de estos barrenadores. Pues, sí. Del nuche. Es que el nuche, bueno, no sé, acá es por la mosca que pone el huevo y te produce el gusano que perfora la piel. Sí. Sí, eso es lo que le llamamos nosotros tórsalo acá. Correcto. Para no usar ivermectina, ¿no? Mira, esa mosca se llama Dermatobia hominis y pone sus huevos ella está en un clima medio generalmente y pone sus huevos donde hay mucha maleza o rastrojo de mediano tamaño, donde hay maleza arbustiva. En esos arbustos la dermatobia pone los huevos y cuando eclosionan los huevos, las larvas se paran en sus patas, ella se para encima del ganado, las larvas se bajan, perforan la piel y se quedan en el tejido subcutáneo. Correcto. Ese es el nuche que es transmitido por esta mosca. Cuando salen al mercado las ivermectinas, salen básicamente para tratar de controlar ese problema. Hubo una época hace muchos años donde se utilizaba un producto que se llamó negubón. La gente lo mezclaba el negubón con aceite quemado y con un trapo lo untaba en estos sitios donde penetraba el nuche y con eso pues lo mataban. Pero eso debe producir unos dolores inmensos en el animal, no lo deja comer ni nada. Entonces, hay un producto que inclusive me lo referenció un cliente ayer en una finca donde había mucho nuche y me dijo que lo estaba utilizando con mucho éxito. No es una ivermectina, pero te cuento que desafortunadamente
en este momento no tengo el nombre, no lo recuerdo, yo lo apunté en mi libreta, pero mañana me comprometo a que te lo pase y se lo pases a la persona que hace esta pregunta. Entonces, cuando se trata de nuche, desafortunadamente, si la infestación es muy grande, por el momento recurramos a la ivermectina. No tenemos más remedio. Es lo único que nos permite a nosotros liberar los animales de este problema severo como es esta dermatopia, es este nuche, este problema, este torsa, lo que llaman ustedes. Ok, gracias, Gonzalo. De Víctor Sánchez, porque alguien está activando el audio. Con este sistema de pastoreo, ¿cuántos kilos de carne ha sido su experiencia que han podido lograr? Mira, Rubén, hemos logrado cosas maravillosas y todo depende del manejo que le des a tus pastos. Los pastos tienen un punto en que son altamente productivos, es decir, biológicamente tienen mucho valor. Entonces, cuando yo calculo bien mis cargas para que los animales se coman lo que realmente deben comer de acuerdo a su peso y se comen una comida de muy buena calidad, simplemente eso se tiene que reflejar en producción. Recordemos que el bienestar animal desde su alimentación no entra en forma de inyecciones. La reproducción no entra en forma de hormonas. La ganancia de peso no entra en forma de vitaminas con inyecciones. Todo entra por la boca en forma de forraje. Nosotros hemos logrado cosas maravillosas y hemos logrado en grupos animales muy grandes ganancias de peso de 650, de 700 gramos animal día, que son ganancias muy buenas, porque el ganadero tiene en su mente unos paradigmas gigantescos cuando dice que se gana siempre 800 o 1000 o 1200. Todos los ganados tienen un momento muy puntual en el año y algunos animales en particular y en algunos potreros en particular donde ganan mucho peso. Pero recordemos que nosotros tenemos que evaluar 1 de enero, 31 de diciembre. Ese es nuestro sistema productivo, llámese leche o llámese producción de carne. Si yo no evalúo el año, sino que evalúo mi mejor mes y mi mejor lote y mi mejor época del año, pues simplemente es una farsa, es una mentira, eso no es verdad, porque si nosotros empresarizamos la ganadería, no la podemos engañar con esos datos. Si nosotros lográramos 400 gramos día, año, con cargas de 3 cabezas por hectárea, estamos hablando de 1.200 gramos y estamos hablando de una producción de un poco más de 400 kilos de carne por hectárea por año. Eso es muy importante ya en nuestras ganaderías tropicales. Ese sería un dato muy importante. No lo tenemos. Nosotros no producimos esa cantidad de carne. Entonces, hemos logrado cosas muy buenas y hemos logrado con una técnica de despunte altamente productivo que seguramente si alguno de ustedes adquirió un curso que estuvimos o que estamos vendiendo nosotros, donde hablamos de despunte altamente productivo, nosotros en ese despunte altamente productivo que venimos promocionando hace cerca de 4 años en todas las regiones del país donde vamos y donde hacemos asesoría y donde montamos proyectos con despuntes altamente productivos, hemos logrado cosas impensadas, cosas de no creer, pero que quien las hace bien hechas y las repite y la hace en el momento que la tiene que hacer, tiene ganancias, te voy a dar el dato, entre 1.200 y 1.800 gramos animal día, despuntando, comiéndose lo mejor de la pradera, solo con agua, sal mineralizada y un pasto en el momento biológico ideal, en el momento en que la mayor cantidad de nutrientes se están expresando. Pero estamos hablando de despunte, animales comiéndose la parte superior de la planta de pasto donde está la mayor concentración de nutrientes. Y hemos logrado esas cosas, como te digo, son de no creer, pero todos los días hay gente haciéndolo y todos los días hay gente hablando de esto. Si de pronto miras en nuestra página, hace unos días, 15 días tal vez, un ganadero de la zona de los Llanos Orientales
en los límites con Venezuela, en suelos muy ácidos, suelos de braquiaria humidícola y de pasto llanero o braquiaria dictioneura. Nos llamó a decirnos que estaba aterrado de ver unas ganancias siguiendo nuestras recomendaciones, es un hombre que estábamos asesorando, y siguiendo nuestras recomendaciones y enseñanzas, nos hablaba de 1.650 gramos animal día en lotes despuntadores en los circuitos, lotes de 25 animales despuntando y lotes de repasadores de 150 animales comiendo al día siguiente detrás de donde salían los despuntadores, y los despuntadores ganándose 1.650 gramos diarios. Ahora, ¿es verdad? Sí, es verdad. Nosotros no podemos hablar desde la imaginación, porque sería una sinvergüenzada decir que esto sucede y que quien lo haga como lo tiene que hacer, no le suceda. Nosotros tenemos un nombre que hemos hecho a través del tiempo importante y no podemos decir algo que simplemente es imaginación. Esto que les digo es real. Cualquier cosa de estas que hemos hablado es desde nuestra experiencia. Entonces las ganancias pueden llegar a ser muy buenas en la medida que el ganadero entienda que tiene que hacer las cosas de una manera diferente. Pero tiene que hacerlas de una manera diferente, pero muy bien hechas. Porque no es que yo lo haga hoy y mañana no lo hago. O simplemente le doy una orden a un mayordomo y le digo hágame esto y yo no sé siquiera lo que estoy planteando que se haga. Por eso vuelvo y les digo, el conocimiento es muy importante. Hacer un pastoreo racional bien hecho, hacer una ganadería inteligente bien hecha y bien desarrollada, no es solamente llevar un topógrafo a la finca y decirle, vea, pártame esto en cuadros de 1 hectárea, de media hectárea, de 3.000 metros. No, tenemos que acceder al conocimiento. Excelente, Gonzalo. Resumiendo, estaríamos hablando que han logrado con estas técnicas que conocemos dentro de la literatura de despunte y repaso. O sea, despunte, generalmente, cuando se habla de despunte, están hablando de un 10-15% del lote en total de que coman las mejores calidad de pastura. Claro. Está aumentando entre 1.2 a 1.8 kilos por día. Aumento de peso diario. Sí, señor, sin temor a equivocarnos. Pero, como te digo, haciéndolo muy bien hecho. Haciéndolo en el momento que se tiene que hacer. Porque es que cuando nosotros hacemos las cosas mal hechas, nos desanimamos y desvirtuamos el conocimiento y desvirtuamos las tecnologías, porque simplemente si a nosotros no nos da resultado, jamás decimos que somos los culpables del fracaso, sino que es ese evento, es esa tecnología, es ese cuento que nos vendieron el que no funciona. Jamás somos nosotros los culpables. Y recordemos la relación suelo-planta-animal. Somos los culpables de todo lo bueno y todo lo malo que pasa en nuestra empresa ganadera o en nuestro diario vivir. No hay nadie más. No le echemos la culpa al verano, no se la echemos al invierno, no le echemos la culpa a la herramienta ni al machete que no tenía filo. Pensemos que somos nosotros los culpables. Gracias, Gonzalo. Acá otra consulta de José Sebastián. Si el sol es nuestro aliado, ¿un sistema silvopastoril de árboles frutales en los potreros podría entorpecer nuestros pastos? Mira, yo siempre he pensado que en eso tenemos que ser muy liberales. Nosotros no podemos pensar que esos sistemas silvopastoriles de altísima densidad de árboles pueda ser compatible con una ganadería que nos permita grandes cargas. Toda la agricultura compite enormemente con los pastos, con las gramíneas nuestras. Toda la agricultura, donde hay una mata de pasto y hay un cultivo, estorba la mata de pasto. Entonces, un ejemplo en los palmicultores aquí en el país. Los palmicultores pierden una cantidad gigantesca de forraje dentro del cultivo de palma, pero los agrónomos que manejan el cultivo de palma no permiten que el ganado entre al cultivo de palma porque argumentan, y seguramente con toda la verdad y con todo el conocimiento, argumentan que el pisoteo de las raicillas superficiales
afecta la planta, las palmas y por lo tanto la productividad. Entonces, si nosotros tenemos unos corredores, en este momento estamos haciendo un estudio para los cañeros del Valle del Cauca, que en esos corredores que ellos tienen vamos a montar unos sistemas pastoriles para aprovechar esos corredores de pasto. Si yo tengo un cultivo de frutales, yo detrás del cultivo seguramente que no podré meter ganado, porque no solamente ellos van a ir a comerse el pasto que está creciendo abajo, sino que van a hacer seguramente daño sobre las raíces y también van a afectar la cosecha y se van a querer comer las hojas de las plantas o de los árboles de cultivos de cítricos, de naranjas, de limones, de lo que sea. Entonces yo pienso que tenemos que ser realmente un poco más liberales, y cuando hablamos no de frutales, sino que hablamos de sombra en los potreros, tenemos que pensar que el exceso de sombra no permite que haya fotosíntesis y crezcan nuestros pastos, que esa fue la pregunta. Realmente, si no hay fotosíntesis, si no entra la luz del sol, no hay crecimiento de los forrajes. Gracias, Gonzalo. De Reinaldo Batista. ¿Qué efecto tiene el tamaño de los grupos de animales y cuántos animales por grupo de pastoreo? O sea, imagino que está hablando en cuanto al efecto en cuanto a la carga animal instantánea. Sí, correcto. Reinaldo, la carga animal, la carga la define la oferta de pasto. Ahí no hay más. Y, lógicamente, el área o el tamaño de cada una de las parcelas. Eso te va a definir la carga. Las cargas siempre tenemos que tratar de que sean cargas altas, que sean siquiera del orden de 1.000, 1.200, 1.300 kilos por hectárea. Kilos por hectárea. Si vos dividís, Reinaldo, esos 1.200 kilos en animales de 350 kilos, eso equivale a 3.5 animales más o menos. Entonces, la carga la define la oferta de pasto. Eso es lo que te define la carga. No puede haber otra cosa. Yo no puedo decir que voy a comprar ganado para mi finca y a tener cargas muy altas simplemente porque tengo dinero. Yo puedo tener dinero, pero si no tengo pasto no puedo tener carga. Eso te lo define solamente la oferta de comida. Yo he logrado sistemas de pastoreo racional